Diariamente tenemos que escoger entre el bien y el mal, entre una cosa u otra. La vida está compuesta de decisiones tanto grandes como pequeñas. Y como el futuro es incierto, porque nadie lo puede conocer, solamente Dios, hacemos bien entregar nuestra vida y nuestros caminos al Señor. Sobre todas las cosas, hacemos lo mejor cuando escogemos a Dios, cuando escogemos su voluntad, sus pensamientos y sus planes para nuestra vida, ya que cada uno de ellos es para bien de nosotros y obran para bien, aun cuando nosotros no entendemos lo que nos pueda estar aconteciendo. En el Salmo 25 y sus versos del 8 al 10 dice la palabra de Dios: bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Ve usted? Dios es bueno en gran manera y es recto, es perfecto. Por lo tanto, si nosotros lo escogemos a Él y somos humildes delante de Él y somos mansos, así como Jesús decía, sean mansos como yo soy manso. Hablando de mansedumbre, un fruto del Espíritu que nace de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí dice que Dios encaminará a los humildes por el juicio y a los mansos les enseñará su carrera. Y mire bien, mire por qué tenemos que escoger los caminos de Dios, porque los caminos de Dios son misericordia y verdad. Pero aquí está el requisito para que el Señor nos guíe y nos muestre, nos señale el mejor camino para nosotros. Dice que los que guardan sus pactos y sus testimonios, el Señor le muestra sus sendas. Pero también en el libro de Deuteronomio, hace miles de años, el Señor pronunció estas palabras y no lo hizo solamente para el Israel natural, sino que estas palabras son para nosotros actualmente. Porque mire lo que dice Deuteronomio en su capítulo 30 y su versículo 15. Dice: mira, yo he puesto delante de ti. ¿Cuándo dice el versículo? Léalo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Hoy Dios te dice: yo pongo delante de ti hoy, ahora, en este momento que tú estás escuchando y leyendo la palabra de Dios. ¿Qué está poniendo Dios delante de nosotros todos los días? La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque esto es así. No existe algo medio bueno o algo más o menos bueno, o tres partes cuarto de bueno. Existe el bien y existe el mal. O sea que cuando se trata de escoger, o escogemos el bien, y si escogemos el bien estamos escogiendo lo de Dios, a Dios, o escogemos el mal. Y si escogemos mal o el mal, estamos escogiendo la muerte. También en el capítulo 11 y versículo 26 del mismo libro de Deuteronomio dice el Señor: he aquí yo pongo hoy, en este momento, delante de vosotros la bendición y la maldición. Y continúa diciendo el 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición,
si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Mire, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 y su versículo 26, que Moisés, estando en la casa del faraón, donde fue criado y creció, prefirió rechazar los tesoros, que eran muchos, de los egipcios por los vituperios de Cristo. Moisés escogió excelentemente. Y si leemos la historia de su vida, vemos que Moisés fue un hombre tremendamente usado por Dios de una manera extraordinaria y sobrenatural. Fue bendecido porque escogió al Dios dueño de todas las riquezas antes que las riquezas del faraón. Recuerde que el faraón tipifica al enemigo de nuestras almas. Por si usted no lo sabía, el faraón viene siendo tipo del maligno y Egipto es tipo del mundo. Entonces, nosotros tenemos que escoger hoy, ahora, o al mundo, o servimos al mundo, o amamos al mundo. Y si amamos al mundo, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, que si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que escoge la voluntad de Dios, sí vivirá para siempre. Así nos dice el Señor. Por eso el Señor nos llama a escogerlo a Él, por encima de todas las cosas que el enemigo pueda poner delante de nosotros, que el mundo nos esté ofreciendo. Permanentemente el mundo nos está ofreciendo muchísimas cosas, pero debemos escoger todo lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, hablando de escoger, veamos algunas cosas para entender mejor lo que Dios quiere enseñarnos y a dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo a meditar con esta palabra. Esaú y Jacob, hijos de Isaac, llegó un momento en que estos muchachos, por alguna razón soberana de Dios, Esaú era el primogénito de Isaac, era el heredero de la doble bendición, o sea, la primogenitura, era el hijo primero, era un honor, una dicha, era un privilegio el que este muchacho tenía. Y un día llega cansado del campo y su hermano Jacob, que quería lo que tenía, lo que le correspondía a él, le ofreció un plato de lentejas. Se dice que era un guisado rojo. Y lo puso delante de él y le dijo, véndeme hoy tu primogenitura. O sea, dame tu doble bendición. Y yo te voy a dar este plato de lenteja. Esaú, por estar cansado, cambió la doble bendición por un simple plato de lentejas. Entonces yo te pregunto hoy, y dice la Biblia que Esaú, aunque lo procuró con lágrimas, aunque se arrepintió, no logró alcanzar el perdón, menospreció la bendición de Dios. Por eso el Señor dice, escoge la bendición para que vivas y para que te alcancen todas las promesas del Señor. ¿Cuánta gente que por cosas materiales, hasta por comida, venden su alma al maligno? Entonces, ¿qué escoges? ¿El plato de lentejas o la primogenitura? ¿Qué escoges? Si tú hubieses sido Sadrach, Mesach o Abednego, se levanta una estatua por el rey Nabucodonosor, que también es tipo del maligno. Este hombre rige una estatua y dice todo el que se postre ante esta estatua, cuando suene la música, vivirá, pero el que no se postre será echado a un horno de fuego ardiendo. Me imagino que la generación moderna se postraría rápidamente ante la estatua. Nadie quiere el horno de fuego. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nuestra fe será probada con fuego y que saldrá más reluciente que el oro. Dios te dice, ¿ay qué escoges?
el horno de fuego, donde yo estoy contigo, o inclinarte ante las estatuas, ¿no? Porque no tienen que ser de yeso, de madera, no tiene que ser una estatua física. ¿O prefieres postrarte ante las vanidades y las cosas que este mundo te ofrece? ¿Qué tú escogerías? Difícilmente diríamos, el horno, sí. Pero fíjate bien, Dios no estaba en la estatua, Dios estaba en el horno. Yo escogería el horno, porque aunque caliente 7 veces más, Dios estará ahí. Y cuando nosotros queremos el bien y queremos que nos vaya bien, debemos escoger el lugar que Dios tiene para nosotros, aunque sea para probarnos, pero Él no permitirá que nos quememos. No, Él no lo permitirá. Igual que como lo hizo con estos muchachos. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Los manjares del mundo o la mesa del Señor? ¿Cuánta gente que ha dejado de congregarse en estos últimos días? Cuando el Señor dijo que cuando ustedes vean que Él está por venir, no dejemos de congregarnos. Dios, cada vez que su pueblo se reúne, tiene una mesa, banquetes espirituales de su palabra, testimonios, servido para sus hijos. Pero la mayoría prefiere los manjares de este mundo que contaminan y que no llenan, no satisfacen. ¿Cómo satisface la palabra de Dios? ¿Qué tú prefieres? ¿La fuente de agua viva que es Cristo? ¿O tú prefieres seguir cavando, buscando agua en cisternas rotas que no destilan agua? ¿Qué tú prefieres? La salud espiritual, mental y física que Cristo te ofrece si tú le escoges y le obedeces, o que las enfermedades de este mundo, también las plagas, agobien tu vida. ¿Qué tú prefieres? ¿Dudar de un Dios que no miente, no falla, no cambia, todo lo puede? ¿O confiar para ver su poder sobrenatural obrando en tu vida? Y así podrías seguir poniendo delante de ti las cosas entre las cuales diariamente tú y yo tenemos que escoger: el amor o el odio, el perdón o la amargura. Son muchas las cosas. Sin embargo, yo espero que al escuchar esta palabra, el temor de Dios que está en tu corazón te ayude a elegir lo de Dios. No importa el precio que tengas que pagar, porque el único que puede darte vida eterna es Él. Y porque aún en los momentos de dificultad, en los momentos en que no entendemos, habiéndolo escogido a Él, ¿por qué me pasa esto? El Señor está con nosotros. Y así como los 3 jóvenes no se quemaron en el fuego, tú y yo no nos vamos a quemar. Cuando las embravecidas aguas quieran ahogarnos del problema de la enfermedad, no nos vamos a ahogar, porque el Dios que prometió es fiel y verdadero y nunca llegará un segundo antes de lo estipulado por Él para salvarnos. El Salmo 119, en su verso 173 dice: esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Tenemos delante de nosotros todos los días la vida eterna y la muerte eterna, las mansiones celestiales y el lago de fuego. Si nosotros, como el salmista, escogemos obedecer, practicar, compartir y vivir conforme a la palabra de Dios, entonces Dios nos va a guardar de todo mal. Dios va a preservar nuestras vidas. Dios va a derrotar nuestros adversarios. Dios nos va a dar paz y gozo aún en medio de la tormenta más fuerte. Dios nos va
a proteger y nos va a librar de todo mal y nos va a dar la fortaleza y la fe para que lleguemos a la meta y así podamos alcanzar la vida eterna. Pero si usted no ha escogido hacer la voluntad de Dios, ni ha escogido a Dios, usted no puede decirle como el salmista, que tu mano, Señor, esté pronto a socorrerme. No, porque por ejemplo David decía en el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová. O sea, David había hecho de Dios su socorro, su auxilio, su pronto auxilio, su ayuda. Y por eso cuando él clamaba, Dios lo escuchaba. Sí, porque queremos a Dios y queremos lo de Dios, pero no queremos obedecer sus mandamientos. No queremos el horno de fuego, no queremos ir a la casa de Dios, no queremos perdonar, no queremos amar como Dios amó, no queremos buscar el placer y la plenitud en Él, sino en los hombres, en el dinero, y entonces después queremos que Dios nos socorra. Es momento de meditar, porque si has escogido a Dios y has escogido sus mandamientos para obedecerlos, entonces Él va a socorrerte, Él va a ayudarte, Él va a levantarte y va a honrarte. Porque Dios honra a los que le honran a Él. Y a Dios no solamente le honramos y le adoramos cantando o tocando un instrumento, sino con una vida que guarda y comparte sus mandamientos. Escoge ahora, porque no sabemos el momento, y puede ser en cualquier momento, en que Él determinará, conforme a lo que hemos escogido, si vamos a vivir para siempre con Él o si vamos a perecer con los impíos eternamente. Escoge a Dios y te irá muy, pero muy bien, porque Dios no le falla a sus hijos.